Hola a todos. Comenzamos aquí una nueva unidad, en concreto la dedicada a la Primera Guerra Mundial. A lo largo de 4 vídeos vamos a conocer y analizar los antecedentes, las causas de esta Primera Guerra Mundial, su desarrollo y sus consecuencias. En primer lugar vamos a comenzar con el estallido de la guerra. Vamos a ver qué suceso desencadenó el conflicto y luego vamos a ver hablaremos también sobre las causas que se suelen aludir cuando se habla de el porqué del comienzo de este conflicto militar. Bien, en primer lugar, deberíamos de resaltar que cuando se habla de Primera Guerra Mundial nos vamos a referir a un conflicto bélico que ocurre principalmente en Europa entre 1914 y 1918. Como hemos comentado, básicamente se va a librar en Europa, pero no solo aquí en el continente, también en África y en Asia. En la época, lógicamente, no fue conocido como la Primera Guerra Mundial, sino que se le conocía como la Gran Guerra o la Guerra del 14. Fue una guerra que supuso una gran pérdida tanto en vidas humanas como en materiales, en ciudades destruidas, en la economía de los países se vio muy afectada y también supuso un gran impacto psicológico entre la población. Bueno, vamos a ver cuándo se inicia esta guerra y el por qué o qué elementos detonantes tenemos para que se produzca el conflicto militar. Bien, pues el conflicto empieza en una de las zonas o se desencadena en una de las zonas más problemáticas, más conflictivas en la Europa del siglo XIX. Ya desde el siglo XIX había sido una época muy complicada, que es la zona de los Balcanes. El 28 de junio de 1914, el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro es asesinado por un terrorista en la ciudad de Sarajevo, en Bosnia. Bien. Esta visita del heredero suponía una demostración de poder en el área, ya que Bosnia había sido anexionada al Imperio solo unos pocos años antes, en 1908, y el asesino era serbio, tenía origen serbio, y el plan para el asesinato del heredero se había planeado y preparado en Serbia por una organización secreta llamada la Mano Negra. Bien, el asesinato va a servir de excusa al imperio para exigir una serie de condiciones, va a investigar el asesinato, sus posibles relaciones con los servicios de inteligencia serbios, y de esa manera esas investigaciones y esas condiciones que se le ponía al gobierno serbio finalmente se iba a intervenir en los asuntos del país. Serbia, lógicamente, va a rechazar esas condiciones y un mes más tarde del asesinato, el 28 de julio, Austria-Hungría va a declararle la guerra a Serbia. Bien, esto va a suponer que las alianzas europeas, las alianzas entre las distintas potencias europeas, van a ponerse en marcha a partir de esa declaración de guerra. Aquí tenemos las imágenes, los aliados, es decir, lo que era la Triple Entente en su origen, más los países que se fueron acercando a ellos, y por otro lado tenemos a la triple alianza, básicamente, los imperios centrales y luego los aliados. Será el nombre más o menos que vamos a usar durante el desarrollo del conflicto. Bien, ¿cómo se desarrollan los países, cómo se van a dirigir hacia una alianza o hacia otra? Pues en primer lugar, Rusia, que era aliada o pretendía defender a Serbia por los intereses que Rusia tenía en la zona. Entonces, ante la declaración del Imperio Austrohúngaro de guerra hacia Serbia, pues Rusia va a preparar sus fuerzas para defender a Serbia. Eso lo hace sin tener en principio en cuenta a Francia, ya que suponía que Francia apoyaría este movimiento de Rusia. Bien, Alemania va a pedir a Rusia que detenga esas operaciones y a Francia que no vaya a intervenir. Alemania, como vemos, pues durante un plazo de tiempo no va a recibir ninguna contestación y a los pocos días, el 1 de agosto declara la guerra a Rusia y el 3 de agosto declara la guerra a Alemania. Perdón, Alemania le declara la guerra a Francia el 3 de agosto. Alemania va a invadir Bélgica con intención de invadir Francia desde Bélgica, y eso va a hacer que Gran Bretaña, que era aliada de Bélgica, entre también en la guerra, y eso lo hace el 4 de agosto. Entonces ya tenemos a Francia, a Rusia, a Alemania y Gran Bretaña ya participando en el conflicto. Por otro lado, otros países van a entrar en guerra. Bulgaria, por ejemplo, va a hacerlo buscando algún tipo de recompensa
que pueda obtener en el área de los Balcanes y va a unirse a los imperios centrales, Austria-Hungría y Alemania. El imperio turco, que era enemigo tradicional de Rusia, va a aliarse también con Alemania, con el imperio alemán y con Austria-Hungría. Rumanía, Grecia y Japón van a unirse al bando aliado, Japón sobre todo pretendiendo anexionarse o controlar las colonias alemanas en Asia. Italia, a pesar de que al principio formaba parte de la Triple Alianza, en primer lugar va a mantenerse neutral porque piensa que Austria, Hungría y Alemania son agresores, son invasores, son los que están atacando a Serbia en principio sin razón, y posteriormente va a unirse a los aliados en 1915. Hay que recordar que Italia tiene intereses en la zona de Austria, en la zona en la que se habla italiano, zonas que no llega a anexionar a Italia cuando Italia se unifica, y al entrar en la Triple Alianza lo aprovechará para intentar conquistar o dominar esa zona del sur de Austria o del norte de Italia. Ya lo veremos en el siguiente punto del tema más tranquilamente. Bien, por otro lado, Estados Unidos va a unirse en 1917, ya que Estados Unidos se encargaba de comerciar, llevar víveres, alimentos a Gran Bretaña, Irlanda, y la flota de submarinos alemanes pues se dedicaba a hundir los barcos, tanto comerciales como otro tipo de barcos. Entonces, Estados Unidos entra en la guerra a causa de estos ataques. Solo unos pocos países en Europa, España entre ellos, no va a participar, Suiza no va a participar, entre otros, pero España no entrará en el conflicto militar. Tenemos entonces aquí en este cuadro un resumen de el bloque de los imperios centrales, quienes están ahí, y el bloque aliado, qué países intervendrán. Finalmente habría que comentar que las grandes potencias tenían en Asia y en África colonias, por lo tanto el conflicto que se libra principalmente en Europa, va a haber combates y conflictos en las colonias, entre las colonias que pertenezcan a algún país de los imperios centrales o contra las colonias que sean de países del bloque aliado. Vamos a ver un poco sobre las causas, aunque se ha hablado del asesinato del heredero al trono, del trono austrohúngaro como detonante. Es cierto que aunque sea importante, algo tan puntual no puede generar un conflicto militar de estas características. Hay más causas, aunque ese sea el detonante final. Bien, vamos a tener una de las causas destacables que en esta época vamos a tener que la diplomacia va a basarse en el empleo de la fuerza. La fuerza se va a utilizar para imponer el criterio de cada país, y los países fuertes van a imponerse a los países débiles, no llegando a acuerdos, estableciendo cualquier tipo de solución no bélica, sino al revés. Se va a buscar o se va a proceder normalmente a ataques o a conflictos bélicos para imponer las ideas del país más fuerte sobre el país más débil, para arrebatar territorios, etc. Por otro lado, los gobiernos, aunque vamos a hablar más o menos son gobiernos democráticos, pero muchas veces las cosas o sus intereses lo hacen y luego tienen que dar cuentas al pueblo. Entonces, claro, tienen que tener al pueblo del lado de los gobiernos. Entonces, para eso se va a recurrir a apelar a los nacionalismos, al odio hacia el enemigo, hacia los países enemigos. Va a intentar manipular a la población para tenerla a su favor y que justifiquen las acciones de estos gobiernos. Odio hacia otras naciones, como ya hemos comentado, es otro de los factores que van a utilizar los gobiernos. También habría que hablar que los intereses económicos van a tener un papel muy importante en este conflicto, o los desencadenantes de este conflicto. Los intereses económicos de Europa, aunque sean intereses privados, van a verse como intereses de la nación, tanto intereses en Europa como en las colonias en ultramar. Por lo tanto, como van a considerarse intereses nacionales, el Estado va a defender esos intereses como sea. Y por otro lado, se va a producir una carrera armamentista, un desarrollo tecnológico enfocado hacia el uso de las armas, que en principio se va a producir para disuadir al enemigo de que te ataquen a ti, pero eso va a causar desconfianza entre las potencias. Entonces eso va a ser
una pescadilla que se muerde la cola y van a ir aumentando el desarrollo de armas, hasta que cualquier pequeño conflicto va a llevar a lo que ocurre, que es el desencadenante de Austria-Hungría, del asesinato del heredero, va a llevar a que se produzca esta gran guerra. Bien, hasta aquí vamos a comentar el origen, el inicio y las causas del conflicto. En el siguiente vídeo hablaremos ya del desarrollo desde 1914 hasta 1918 del conflicto bélico, el desarrollo con sus distintas fases y quiénes serán el bando que saldrá victorioso y el bando perdedor. Espero que el vídeo os haya sido útil y gracias por verlo.